para quienes no estén en el aula el día de hoy. Bueno, listo. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de lo que es lo común en la comunicación. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a desarrollar este ejercicio de la comunicación para lo común y demás, ¿verdad? Que es un juego de palabras bastante interesante. Entonces, lo primero que tenemos que definir hoy, ¿qué es la comunicación? Por eso, ¿qué es lo común? Perdón. Por eso, quiero que ustedes me ayuden a definir qué es común. Entonces, con base en la pregunta que les hice hoy por WhatsApp, quiero que ustedes me ayuden a responder qué es común. Si quieren pueden levantar la manito para tener el orden de participación. Bueno, arranquemos con Daniel. ¿Daniel Santiago o Daniel Santiago? Que se encuentra emitido como normal para la mayoría de las personas en la comunidad. ¿Qué es normal, Daniel? Es algo que se ve muy a menudo en, en todo. Ejemplo, una persona, el lenguaje, pongámoslo. El lenguaje es común porque lo habla la mayoría de personas en la sociedad. Ok. Fabián, ¿qué es común? Es todo aquello que es habitual, frecuente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, Por ejemplo, leer, ir al baño, ir al colegio. pero ¿para quién es común ir al colegio, por ejemplo? Para los jóvenes, Ok. Jennifer, gracias, Fabián. Pues yo investigué un poco y pues a mí me pareció que es como el objetivo de buscar la verdad y controlarla más allá de la objetividad. Ok, pero en tus palabras, ¿qué es común? Pues algo que una serie de personas realizan, un Por gran, ejemplo, pues por ejemplo, está el trabajo, trabajar, eso es común en cualquier tipo de población. ok. Aunque en esa población no entrarían los jóvenes, ¿no? También, tienes razón. Recuerden que con este ejercicio no estoy buscando validar si lo que ustedes dicen está bien o está mal. No. Es simplemente que vamos a definir qué es común entre todos. ¿Listo? Lisette, ¿qué es común? Profe, pues según, o sea, según lo que yo pienso, es algo que sucede, digamos, muy a menudo, que es algo que se podría decir como tradicional. Por ejemplo, no sé si estoy yendo mal, pero digamos, yo lo tomo como, por ejemplo, que en Colombia es muy común, digamos, ahorita en esta época de diciembre, que la gente, digamos, la gente se haga sus baños y sus cosas, tenga sus agüeros como para el 31 de diciembre, que el bañarse con jabón rey, que las velitas, que no sé qué, que el saumerio. Es algo muy común porque siempre digamos que se sucede, o sea, ya es como una especie de tradición, por decirlo así. Ok. ¿Listo? Gracias, Lisette. Alexander, ¿qué es común?
Ok, entonces tú defines que lo común es algo rutinario. Ok. Listo. Gracias, Alexander. Luisa Fernanda. Bueno, resulta que yo pues revisé los conceptos que más o menos manejaba la RAE y de ahí pues intenté definir lo que es la palabra común y para eso pues yo escribí lo siguiente, no sé si de pronto pues será, dije que el concepto de común está relacionado con lo que es compartido en general con un grupo y no pertenece exclusivamente a alguien o a algo, siendo admitido y reconocido por ellos de esta misma forma. Ok. Ok. Luisa, gracias. David, ¿qué es común? Buenas noches. Profe, pues le puedo citar el párrafo tal cual como lo escribí. Sí, claro, Listo. dale. Entonces, para mí lo común son las situaciones o acciones que suceden en el día a día que de alguna forma ya se hacen inconscientemente. Como por ejemplo, dar los buenos días a tu familia cuando te levantas, despedirte al marcharte o saludar al llegar. Y en el ámbito audiovisual podemos relacionarlo con el noticiero, ver un video de tu youtuber favorito o ver a tu equipo favorito por la televisión. Ok, listo. Entonces, tú reiteras que lo común es algo rutinario. Pues ciertamente sí, o sea que ya al ser tan común, o sea, ya lo hace uno involuntariamente, ya como mecanizado, así, digamos como decía que el saludar, despedirnos, que las buenas noches y así, profe. Ok. Listo, muchas gracias. Vale. Cristian Andrés. Bueno, lo común es todo aquello que es conocido por toda la comunidad en general, porque pertenece y está al servicio de todos, lo que es usado por todos, lo que compartimos todos, lo que puede ser de todos o lo que implica a todos. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el aire, que está al alcance de todos. ¿Qué te hace pensar que el aire está al alcance de todos? Pues porque pues todos lo usamos, o sea, todos lo necesitamos y pues es algo común. O sea, recuerden que con estas contrapreguntas que les estoy haciendo, no es porque lo que ustedes estén diciendo esté bien o esté mal, no lo estamos calificando. Solamente queremos definir qué es común y para definir qué es común necesito que entre todos definamos qué es común. ¿Listo? Giovanni, ¿qué es común? Bueno, buenas noches. O Johan, perdón, disculpa. Johan Fernando, o Fernando. Ok, Fernando. Listo. Lo común es como un conocimiento que se ha ido elaborando el ser humano a raíz de los tiempos. Por eso es que lo vemos, digamos, como tan cotidiano, porque es algo que lo hacemos ya inherentemente y es relacionado más que todo como con el ser humano, como le decía antes. Por ejemplo. Un ejemplo, yo creo que puede ser que la mayoría de las personas nos despertamos. O no, ese no me gusta. Un ejemplo puede ser como el caminar erguidos. El caminar erguidos. Que con el tiempo un conocimiento que en un momento dado fue trascendental, pero se volvió tan cotidiano que ya no lo vemos trascendental. Ok. Ok, Fernando, gracias. Bueno. Samir.
Buenas noches, profesor. Said, para mí lo común es lo que representa mi realidad inmediata y se prolonga a través del tiempo. Algo personal sería pues tal vez el sentimiento de a veces sentirme incomprendido, pero que si miro en el otro o en otras personas, pues puede ser un sentimiento compartido. O lo común también puede ser como, no sé, el rito, la necesidad de tomar bebidas calientes por la noche cuando hace frío. Pero la pregunta es lo común respecto al tomar bebidas calientes. Pero ¿para quién es común? Bueno, para las personas que viven en climas fríos, en lugares fríos, y pues que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Ok. Listo. Gracias, Diony. Hanna. Bueno, lo común hace parte de una construcción social de ciertas acciones de las que no somos totalmente conscientes que hacen parte de una sociedad. Por ejemplo, no sé, en Colombia es muy común que la gente llegue tarde a sus citas y suele ser más un concepto social porque en lo individual es más parte de tu monotonía, de tu rutina, de todo este tipo de cosas. Lo común es un concepto que se lleva más hacia las cosas que vemos en otras personas que se hacen y que se convierte como en algo normal, que no somos conscientes de que las tomamos porque las vimos de otros y terminamos convirtiendo eso en algo común en nuestra sociedad. Ok. Sharik. Gracias, Sofía. Buenas noches. Bueno, Hola. Para mí lo común es una situación, actividad o hecho que se realiza habitualmente, se vive o percibe muy constante y se convierte en algo ordinario. Ejemplo, en mi área de trabajo es muy normal que llegue gente a pelear, pero eso es común en el área de trabajo. Si digamos yo digo aquí en mi casa no es común eso, sino que es común ver todos televisión en la noche, ejemplo. Y que también lo común es como con cierta población, porque cada población sí, como su forma de compartir eso. Entonces por eso se vuelve común. Ejemplo, en otro país que es común que los hombres tengan muchas mujeres, aquí no lo es. Entonces eso es lo que me refiero, que es como en cierta población es común, sí, es común cosas diferentes. Okay. Laura. ¿Ya? Sí, ¿Ahí me señora. escucha, profe? Sí, señora. Bueno, para mí lo común es lo normal, lo que es cotidiano y lo que puede utilizar varias personas y se puede volver hasta monótono. Por ejemplo, pues el ejemplo que yo puse en este caso puede ser respirar. Ok. Pero que es normal. Algo habitual. Algo que no está fuera de los estándares y que se vuelve cotidiano. O sea, que es malo salirse de los estándares. No, obviamente no. No estoy queriendo decir eso, simplemente es eso, lo común es algo cotidiano. Es por ejemplo cuando se está normal perdón por el ejemplo, pero pues se está normal dando clase y un día no se sale a hacer alguna actividad que normalmente no hace, hacer puenting o algo por el estilo, o tirarse un paracaídas. Entonces ya eso ya deja de ser común. Okay. Listo. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque viene otra pregunta.
Primero la idea es que me digan ustedes qué es común, ¿verdad? Ahora necesito es que me ayuden a definir qué es lo común. ¿Qué creen ustedes que es lo común? ¿Ustedes me pueden decir qué es lo común? ¿Qué sería lo común? Camilo. Buenas noches, profe. Hola. Profe, pues para mí lo común sería como algo que nos implica a todos, que nos relaciona a todos, por ejemplo, pues como personas, o algo que nos interesa a todos, como por ejemplo, algo como la información del país, que eso influye mucho en nuestras vidas, como algo la economía o, o la violencia, algo que influye en nuestras vidas, o sea que por ende nos debe interesar a todos, o bueno, nos implica a todos como personas. Ok. ¿Quién más? ¿Quién me puede decir qué es lo común? Yuri. Yo creo que lo común también puede ser la comunicación. O sea, al final de cuentas todas las cosas pueden ser comunes, pero como en ciertos momentos, situaciones o lugares. Creo que lo que es la comunicación y el lenguaje es como lo general para todos. Todos necesitamos comunicarnos, entonces creo que eso sería como lo común. Ok. ¿Hasta qué punto es común? ¿Quién levantó la mano? ¿Cristian? A David. Ya, espérame, ya te doy paso, David. O sea que si la comunicación es lo común, estaría bien que yo, por ejemplo, en este momento diga, ¿qué hijo de putas? Porque estamos dentro del proceso comunicativo. ¿Qué opinan? Que no, porque ahí se tendría que analizar el entorno en el cual se está utilizando esa palabra. El entorno. Ok, vamos por buen camino. Gracias. David. Profe, pues haciendo alusión al bien común, que creo que es algo que hemos escuchado todos, que también dice que el bien común prevalece sobre el particular. Ajá. Creería que lo común es como todo lo que nos rodea como la sociedad, ¿sí? O sea, algo que nos pertenece a todos y es de todos, que ya lo había comentado un compañero anterior. Entonces, como tal, como la sociedad y todo lo que, por decirlo así, nos relaciona. Ok. Pero ¿cómo nos relaciona, por ejemplo? Pues, por ejemplo, digamos, como por decirlo un ejemplo, no sé si estoy bien, digamos, la política. O sea, es algo que tiene que ver con todos y de alguna forma nos afecta a todos, ya sea para bien o mal. Podría ser. Ok. Vuelvo y pregunto, pero entonces, ¿qué es lo común? Respirar. En este momento para nosotros lo común puede ser ver clases. Ok, sí es válido. ¿Qué más puede ser lo común? Creo que ¿qué es lo común? Puede ser también como una estandarización generalizar el conocimiento de lo que hacemos. ¿Cómo? Por decir algo, es como inherentemente como que nos ponemos de acuerdo todos en ciertas acciones, que no irrespeta al otro y tampoco abusa del otro. O sea, es como que el derecho llega, sí, algo así, como que todos nos ponemos de acuerdo y no afecta a la otra persona directamente. Juan Pablo.
Hola, buenas noches. Qué pena no me había podido conectar porque tuve problemas de internet, pero pues yo hice como un pequeño concepto de, pues para mí, lo que es común, pero espera un momentico que me está cargando el computador. Eh, pero básicamente yo creo que lo común es, en mi opinión, aquello que es constantemente usado por un entorno o por la sociedad y que pues debido a esa importancia, a esa necesidad, eh, se vuelve algo como cotidiano, es algo que necesitamos por su importancia y por su cotidianidad. Ok. Cotidiano. Como por ejemplo, Juan Pablo, ¿qué es cotidiano? Pues no sé, por ejemplo, levantarnos todos los días, bañarnos, alistarnos, si pues toca ir a, o alguien trabaja, ir a trabajar o estudiar, creo yo. Ok, estudiar. Sí, puede ser. Puede ser. Tiene relación. Ok, entonces, ¿por qué les hago toda esta serie de preguntas y por qué necesito saber? Yo necesito es que entre todos definamos qué es lo común. ¿Por qué? Porque si nos vamos a remitir directamente a lo que nos dice Internet, vamos a tener dos elementos. Lo primero, si ustedes ponen común en el buscador de Google, se va a demorar 0,41 segundos y les va a arrojar 444,000 búsquedas. O sea, 444,000 resultados. Que sirvan, no sabemos. Que sean buenos, no sabemos. Que todos sean acertados, no sabemos. Lo que sabemos es que nos arroja 444,000 resultados. ¿Qué más nos podemos dar cuenta aquí? ¿Qué nos dice? Yo levanto la manito que no estoy viendo. Bueno, nadie. Creo que se asustaron. ¿Qué nos dice de lo común? Que pertenece a todas las personas o cosas de que se trata o se manifiesta en todas ellas. Por ejemplo, intereses comunes. ¿A qué se refiere eso de los intereses comunes? Usted es soltero, ¿verdad? Usted descarga una aplicación para solteros como Tinder. Usted entra a Tinder, crea su perfil y al crear su perfil en Tinder, usted en ese perfil de Tinder usted pone unos elementos que a usted le gustan. Por ejemplo, a mí me gustan los animales, me gusta el café descafeinado, me gusta la lectura, cocinar, las montañas, etc. Y hay otra persona que está buscando algo similar en usted y que también le gusta algo similar, esos intereses. Entonces, ahí empiezan a tener elementos o cosas en común que permiten que usted se conecte con esa persona, que usted pueda generar una conexión. Entonces, ahí hablamos de los intereses en común. ¿Hablamos de qué? De esos intereses en común. Entonces, ¿qué más podemos definir de lo común? Si seguimos haciendo el ejercicio.
Ahora volvemos a hacer el ejercicio, pero lo ponemos en comillas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las comillas nos sirven para filtrar. ¿Para filtrar qué? Para filtrar la búsqueda. Cuando yo filtro la búsqueda, la cierro y digamos segmento la búsqueda y ya no me arroja 444.000 búsquedas, sino que ahora me cierra esa búsqueda a 241.000 búsquedas o resultados en 0,58 segundos. Entonces, 0,17 centésimas de segundo aumenta el tiempo de búsqueda porque hace una búsqueda entre comillas. Entre comillas, nos dice que se demora un poquito más de tiempo para arrojarnos un ejercicio como un ejercicio mucho más específico. En ese orden de ideas tengan en cuenta que no repite lo mismo, que pertenece a todas las personas o cosas de que se trata o manifiesta a todas de ellas, o sea, los intereses comunes. O, por ejemplo, que es usado por varios individuos o por una comunidad. No digamos que una fosa común, porque para nosotros una fosa común es un elemento muy reiterativo y repetitivo dentro de nuestra idiosincrasia, producto de la violencia a la que hemos estado sometidos hace más de 50 años. Pero si digamos que, por ejemplo, un bus es un elemento común. ¿Por qué? Porque yo vivo en El Salado, necesito ir a la 10.5, ¿verdad? Yo tengo que tomar una buseta que me lleve a la 10.5. Tengo dos opciones, tomar la ruta 21 o la ruta 82. No, la ruta 21, mentira, la ruta 82, no sé. La ruta 21. Yo voy con la ruta número 21, que va por toda la quinta, ¿verdad? Y ahí llegué a la 10.5. Pero también puedo tomar otra ruta, que es la 31, que va por toda la Ambalá, coge la octava, y después pasa por el Centenario, da la vuelta, y ahí me deja en la 10.5. Entonces, es común que yo tome la ruta más corta, pero también sería común que yo tome la otra si tengo más tiempo. Entonces, es cómo vamos nosotros a definir ese elemento en común. Y hay una palabra que nos puede servir para definir eso, pero entre todos tenemos que identificarla. Y si ya nos remitimos al diccionario de la Real Academia Española, nos dice, lo primero que nos dice es que común es un adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Un adjetivo es una palabra que nos sirve para calificar un sustantivo, ¿listo? Nos sirve para esos elementos. Pero nos dice, bueno, dicho de una cosa que no siendo privativamente de nadie, alguno copió alguno copió ese qué? Alguno, sí, alguien nombró algo similar sobre este significado. Nos decía, bueno, que no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a varios. Por ejemplo, los bienes. ¿Cuáles bienes? Estamos en familia. Estamos en familia. La lógica es, mis papás tienen casa, compraron casa, muy jóvenes. Nos dejaron la casa a nuestros 5, 6, 7, 12, 11 hermanos. La ley natural de la vida o lo común sería, pues, que los papás se vayan primero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es lo común, o sea, lo natural, que por evolución,
sean los primeros que se van. ¿Listo? Sin embargo, cuando ellos ya no están, lo común es que esos bienes se dividan. Lo común también es que existan riñas, que existan dificultades entre los hermanos porque todos se quieren quedar, porque ahora sí todos aportaron para sus papás, entonces nos corresponde un poquito más de lo otro. ¿Listo? Entonces es ver cómo de alguna u otra manera ese elemento siempre está presente entre varios. ¿Listo? Porque entre varios, porque también depende de la corriente, de lo recibido y admitido de todos o de la mayor parte. Por ejemplo, el precio, el uso. Es común que, por ejemplo, un uso tradicional. Es común que, por ejemplo, quienes tienen o han tenido familia o no, cuando vamos a casa de los abuelos, es común que los abuelos tengan un platón donde ponen la ropa blanca, la abuela sobre todo. En ese platón pone la ropa blanca que pone al sol con jabón rey. Es común que eso pase. ¿Por qué? Porque es parte del uso que ella le da a esa situación. Que sirva o no sirva, no sabemos. Pero eso hace parte de sus ejercicios, de su cultura, de su idiosincrasia. Por eso, por ejemplo, es común que nosotros desayunemos con tamal, por ejemplo, un 1 de enero o un 25 de diciembre. ¿Por qué? No es que sea obligación de las familias, pero tradicionalmente en el Tolima es común que esto pase. ¿Por qué? Porque siempre se hacen tamales para Navidad o para Año Nuevo, pero no se comen en Navidad ni en Año Nuevo, sino se comen al otro día, que es el 25. Pues realmente, perdón, estoy mal. No se comen en Nochebuena ni en Año Viejo, sino se comen en Navidad o en Año Nuevo, o sea, el 25 o el 1. ¿Por qué? Porque hace parte de lo cultural, o sea, del uso, o sea, de lo común. También me dicen que lo común es ordinario, vulgar, frecuente y muy sabido. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta ese tercer concepto, ¿qué es común? ¿Qué creen ustedes que teniendo en cuenta al ordinario, lo vulgar y lo frecuente, que podría ser común? Pues no sé si esté mal, profe, pero de pronto eructar después de comer. Ok. Sí, se oye mal, pero descansa el animal, dice el dicho. Sí, pues como ordinario, entonces yo dije, ahí puede ser. Por ejemplo, David, incluso puede ser hasta vulgar, entre comillas, dependiendo del lugar y el contexto. ¿Qué otra cosa puede ser ordinaria, vulgar y frecuentemente sabido para definir qué es común? Profe, ese frecuentemente sabía, ¿me podría explicar bien a qué hace referencia? Es que no entiendo muy bien el concepto. Hace referencia al uso que le damos a las cosas. Entonces, así como es ordinario que la gente erute en voz alta, frecuentemente lo hacen. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, así usted no lo haga en voz alta, usted lo hace. Eructar, usted lo hace. Pero hay dos condiciones. ¿Cuándo es ordinario y vulgar? Cuando usted abre la boca o usted deja salir el eructo en voz alta, digámoslo así. Entonces, ese uso frecuente y muy sabido, o sea, que todo mundo sabe que está mal, entre comillas, que es ordinario, que es vulgar, pero es común que pase. Por ejemplo, sacarse mocos. Es algo frecuente y es algo sabido que lo hacen las personas. Pero puede ser ordinario y puede ser vulgar. Ioni.
Profesor, por ejemplo, los refranes y los dichos, ¿no? Como el que utilizó cuando el compañero puso el ejemplo de eructar. Ok. Por ejemplo, decir ese tipo de cosas. Los refranes también se utilizan dentro del proceso de la opinión, como, ay, estoy dándole siguiente a esto, y es a este. También hace parte del proceso. Ahora nos dice, ¿qué otra cosa es común? Bajo, de inferior clase o despreciable. ¿Cuándo algo despreciable puede ser común? ¿Cómo, profe? Es que no lo escuché bien. ¿Los borrachos? Ok, son despreciables. Ya les vuelvo a reiterar. Cuando hablamos que algo es bajo, de clase inferior o despreciable, pero que es común. Entonces, no sé quién respondió porque no estoy viendo. Dice los borrachos. ¿Por qué los borrachos? Todos toman licor, ¿sí? La mayoría. Y cuando se embriagan, es feo, vulgar. Pelean, se forma el pleito y todo. Okay. ¿Quién más? ¿Quién levantó la manito? No sé si tal vez un infiel puede llegar a ser parte del concepto despreciable, ¿Por qué? porque moralmente en la sociedad de nosotros está muy mal visto, entonces tiene cierto rechazo. Pero ahora la pregunta sería, ¿hasta dónde es común una infidelidad? Pues yo creería que una infidelidad, o sea, es común como tal, digamos, por decirlo en Latinoamérica, por decirlo así, que es muy común que bueno, Ibagué, coloquemos Ibagué, es muy común de que en Ibagué las parejas sean infieles, ¿sí? Pero no entiendo Sí. así como a tal punto, o sea, ya se es infiel y listo, no creo que haya como un más y un menos. Ok. ¿Por qué hago esta pregunta? Lo pongo en este contexto por qué razón. Porque, por ejemplo, supongamos que tenemos una relación de pareja, ¿verdad? En esta relación de pareja, para mí es común la posibilidad de abrir mi relación y poder tener contacto con otras personas. En ese orden de ideas no habría infidelidad porque para mí es común que ese tipo de cosas pasen. Pero para las demás personas no es común. ¿Por qué razón? ¿Por qué creerían ustedes que no sería común? Porque solamente involucra a las partes. Pero si involucrara solamente a las partes. Profe, en el ventilador, yo no sé, hay como si tuviera un vientico en el micrófono. ¿Ya ahora sí me escuchan mejor? Sí, señor. Me perdí. Ah, ok, estamos hablando de la relación de pareja. Ok. Pero si involucra solo las partes, digamos, ¿por qué los demás? ¿Por qué para los demás no es común que eso pasen y en teoría opinan? Si solo me involucraría a mí y a mi pareja, a mi esposo, a mi novio, lo que sea. No sé si posiblemente sea por el entorno, o sea, nuestro entorno, hablando de cultura nuestra, Sí. es que no quiero utilizar la palabra común, es usual que las personas ajenas a ese tipo de vínculos juzguen independientemente del tipo de acuerdo que tengan las partes, la pareja. Porque aquí es común meterse en la vida de los demás. Bueno, eso es
otra opinión interesante porque aplica el ejercicio. ¿Por qué? Porque es común meterse en la vida de los demás. Porque nos enseñaron a estar metidos en la vida de los demás. Porque nos acostumbraron a que eso estaba bien. Entonces, de alguna u otra manera, puede ser bajo, despreciable para algunas personas que mi relación de pareja yo tenga permitido hacer tríos, cuartetos, orgías, todas esas cosas. Pero para mí y mi pareja es común. ¿Por qué? Porque es un tema individual y ahí sí aplica lo que dicen del contexto, porque solo nos importa del contexto del... No fue el contexto. De las partes involucradas, solo nos importa a nosotros. ¿Por qué? Porque común también es que de alguna u otra manera intervenga todo el pueblo de cualquier ciudad, villa o lugar. Y ahí es donde volvemos a, por ejemplo, los elementos culturales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es común que la gente adorne sus fachadas para Navidad. Porque es común. ¿Por un tema de tradición? Ok. Pero si es común un tema de tradición, porque no todas las casas arman Año Viejo, por ejemplo? Porque ya sería algo común entre familias, en diferentes poblaciones. Ok. Podría ser. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que también lo común hace parte de la comunidad. Por eso vamos a hablar más adelante. Esta semana no va a haber lectura. A partir del martes empiezan las lecturas. Vamos a empezar con un texto de Bauman que habla de comunidad, porque lo que queremos es empezar a definir eso, ¿no? Ese tipo de elementos. Nos dice que el retrete, no sabía que era común un retrete, una bacenilla, un baño, no sabía. Pero también nos dice que hay otras definiciones de común. ¿Cómo así que hay otras definiciones de común? Sí, porque es común de dos. O sea, para que pueda de alguna u otra manera ser común, debe haber participación de dos partes. ¿Cómo así que hay participación de dos partes? Por ejemplo, para mí como tolimense es común comer lechona. Pero ¿qué es lo que no es común o que está fuera de lo común? Que la lechona tenga ¿qué? Arroz. Por ejemplo. Pero para una persona fuera del Tolima, que no esté acá o que no sea de acá, es común que la lechona tenga arroz. Y lo defienden como... y lo defienden porque es lo que conocen. Entonces les voy a poner un paralelo. Yo trabajo en otra ciudad, en Bogotá, y a mis estudiantes de la universidad ya yo les decía, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Ustedes me van a decir cómo es que ustedes hacen la changua y yo les voy a decir mi receta que tengo de changua. Pero yo no, profe, díganos primero usted díganos primero usted ¿Cómo hace la changua? ¿cómo hace? Sí, ¿cómo hace la changua? Y nosotros le decimos, bueno, entonces mi changua se hace así. Cebolla, se pone agua leche, se espera que empiece a hervir,
Se le pone papa, huevo, cuando hierve, cuando la papa ya está blandita, y lleva tostada y cilantro. No, profe, la changua no lleva papa. Yo le dije, ¿por qué? Le dije, si ustedes comen lechona con arroz, ¿por qué no pueden tomar changua con papa? No, es que no es así. Le dije, mire, estamos hablando de lo común. Entonces, es común para mí, es común para mí, es común para mí que yo Tome changua con papa. exacto, porque es lo común para mí, porque yo me acostumbré a eso. Yo me acostumbré a que ese tipo de cosas se den. ¿Listo? Ese tipo de cosas se pueden dar producto del ejercicio. Pero lo que no sería común, lo que no sería común es que nosotros digamos que únicamente lo mío es lo válido. ¿Por qué no es válido? Porque gramaticalmente lo común es un nombre común. Entonces, para mí puede ser común que la changua tenga papa, pero para usted puede ser común que no la tenga. Y eso no está mal. ¿Por qué? Porque es una forma de entender los procesos. Es una forma de asumir los procesos y es una forma de darnos cuenta que lo común va más allá un poco de los elementos. Por eso ahí nos dice que en la gramática la terminación se puede juntar con sustantivos de los tres géneros. O sea, ¿cuáles tres géneros? Femenino, masculino y neutro. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar de común para los tres géneros. Yo puedo decir, ¿por qué? Porque está válido entender que no solo lo femenino, sino que también lo masculino, o que lo neutro también aplica con ese proceso. ¿Listo? Seguimos con lo común. El común de las gentes. Entonces, el común de las personas, ¿qué es? Volvemos al ejemplo de la changua. El común de las personas es que algunas personas hagan changua con papa, porque es la receta que me enseñaron en mi casa, porque es la receta que mi abuela le enseñó a mi mamá y es la receta que mi mamá me enseñó a mí. Y eso no está mal, porque hace parte del común de la gente, o sea, porque culturalmente nosotros nos criaron con ese tipo de preceptos. La mayor parte de la gente celebra la Navidad. ¿Listo? Al celebrar la mayor parte de la gente la Navidad, pues de alguna u otra manera es común que ese tipo de situaciones se den y es común que se desarrollen ese tipo de elementos. ¿Qué más es común? ¿Qué más sería común? En común. El regatear siempre algo cuando se va a comprar. Por ejemplo. Entonces, ¿es preguntar precio fijo? O eso es, no, ni siquiera es precio fijo. ¿Cuánto es lo mínimo? Es lo que se pregunta. Exacto. Porque se dice directamente, eso. Ahora nos dice que común no es solamente, un adjetivo. Ahora nos está diciendo que común es una locución, adverbial. O sea, que utilizamos dos o más personas conjuntamente. Entonces, ¿cómo así que utilizamos dos o más personas conjuntamente? En comunidad. Entonces, ¿en comunidad qué usamos? Por ejemplo, ahora en comunidad usamos tapabocas. Es un ejercicio que lo hacemos en común, que lo hacemos conjuntamente, por lo común. Por consiguiente, lo hacemos de esa forma. ¿Listo? ¿Qué tenemos en cuenta? Tenemos en cuenta que comúnmente
tenemos que usar el tapabocas porque hace parte de ese proceso de una comunidad. Por lo común, que es normalmente por lo común los lunes festivos se descansa. ¿Por qué? Porque son días de fiesta, por lo común, generalmente. Pero algunas personas trabajan esos días. Nuevamente, el ejercicio de comúnmente, el tener algo en común con dos o más personas o cosas. Entonces ahí volvemos a los intereses en particular. O adicionalmente, cuando ¿ustedes tienen hermanos? Sí, señor. Sí, profe. Okay. En ese tener hermanos, siempre nos dicen, es que usted, es muy común que en su familia sus hermanos sean altos. Por ejemplo, es muy común en mi familia que los hombres por parte de mi mamá sean altos. Pero es muy común que por parte de mi mamá las mujeres sean bajitas. Es muy común en mi familia ese tipo de elementos. Entonces, es tener algo en común entre dos o más personas. ¿Qué nos hace en común? Pues porque somos familia. ¿Y qué elementos tenemos en común? Ese tipo de características. Las cuales, de alguna u otra manera, hacen parte del proceso. También nos dice que participar de una misma cualidad o circunstancia o parecerse en ella. Tienen en común su amor por el arte moderno. Entonces, por ejemplo, los hinchas, ¿qué tienen en común? El gusto por el fútbol y el gusto por un equipo. Los fieles, el gusto común por una religión o el gusto común por una creencia religiosa. Y así sucesivamente. ¿Qué más elementos son de lo común? ¿Qué más es de lo común? De lo común también es el derecho común de las cosas. ¿Cuál es el derecho común de las cosas? Lo particular no prima sobre el bien común. ¿Por qué? Porque el bien común es lo importante. ¿Cómo así que es lo importante el bien común? Sí, porque para todos es más importante el beneficio para todos que únicamente para mí sea válido. Un nombre común en cuanto al género. Es común identificar que existen inicialmente dos géneros. Dos géneros. ¿Cuáles dos géneros? Es común decir que está lo masculino y lo femenino. Pero también debemos entender que hay hombres o que hay mujeres que se identifican, que no se identifican, perdón, con ninguno de los dos. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que son no binarios. ¿Listo? Y se asume que el ser no binarios nos dicen que una persona, si yo me identifico como no binario, o sea que no me identifico ni con lo masculino ni con lo femenino, automáticamente me encasillan en que puedo ser homosexual. Y no, una persona se puede no identificar ni con lo masculino ni con lo femenino, pero puede ser heterosexual. ¿Por qué? Porque su identidad de género no tiene nada que ver con su identidad sexual, porque su gusto es diferente. Entonces, es común que encasillemos, pero también es común que no sea común que a la persona no le guste eso. ¿Listo? Es común los pliegos, las cartas, las leyes, cuando leemos los pliegos comunes, es común las posiciones. Entonces una posición común, por ejemplo, lo que estamos viviendo con el dólar hoy, que esa devaluación se está volviendo común en nuestro entorno. La raya común, ¿cuál raya común? Una raya que divide entre lo izquierdo y lo derecho. Entonces, si usted va por la derecha puede ir subiendo
o si usted va por la derecha es su lado, pero si usted va por la izquierda es bajando y es el lado contrario. En la retama, o que es una planta que es muy común, no sé, se decía, la sal, la sal común, ¿cuál sal común? La blanca yodada que utilizamos para cocinar, diferente a la sal rosada, a la sal negra, a la sal gruesa, a la sal parrillera, etcétera. Sangrador del común, no sé a qué hace alusión el sangrador del común. El sentido común que usamos muy comúnmente, ¿no? Porque usted va a comprar, usted va a tomar una decisión y usted lo que primero usa es que su sentido común. ¿En qué se basa usted para tomar una decisión, por ejemplo? En las ¿En qué opciones que tenemos. ¿En cuál opciones, por ejemplo? Pues no sé, si uno va a comprar, qué sé yo, un pan, pues mira cuál le gusta más o qué tipo de pan venden en esa panadería. Por lo general es lo mismo. Ok. En que sea beneficioso para uno. Lo que le da bien o lo que le beneficia, sí, lo que es de la compañera. Ok, el beneficio también es importante. Entonces, el sentido común habla un poco más del proceso, porque se supone que tenemos sentido común cuando tomamos decisiones, pero pues el sentido común depende de muchos elementos. ¿De qué depende esos elementos? Pues de lo que querramos nosotros en ese proceso. Es de ahí que nosotros vemos cómo de alguna u otra manera lo común no es tan común. ¿Por qué? Porque el sentido común me diría a mí que debo reciclar, pero pues comúnmente no lo hace. No lo hago en general. La acción común, lo que les decía, prima sobre el bien particular. Un año común, pues un año común sería que tenemos un año común, entonces vayámonos un poco más apocalípticos, entonces el 2020 es un año común para todos, pues porque nos trajo confinamiento, nos trajo pandemia, nos trajo un montón de cosas. Bienes comunes, entonces pues lo que hablábamos de la división de las familias y demás. La Cámara de los Comunes es un espacio del que se habla en Londres, donde le daban espacio a los comunes de pertenecer a la Cámara y poder, digamos, conocer qué es lo que estaba pasando al respecto. Matemáticas, el común denominador, el común divisor, el mínimo común múltiplo, el máximo común múltiplo, un delito común, un denominador común. Ahora la pregunta, entonces, ¿qué será lo común? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué será lo común? ¿Quién levantó la mano?
Ok. Entonces, en eso común, vamos a escuchar una parte, no toda, porque no nos alcanza el tiempo, pero sí para entender un poco que desde la filosofía se habla de lo común. Entonces, ya les voy a compartir esta pestaña por acá sobre lo común y lo inapropiable. Y pues qué sería común y qué sería inapropiable, digámoslo así. Y lo inapropiable. Creo que nos hemos apropiado de eso, inapropiable, como el clima, el mar, el aire, por el mal uso que le damos. Capitalismo y recursos naturales. ¿A quién le pertenecen? Soy malo y egoísta, todo es para mí. Que revienten todos, que se mueran todos, todo es para mí. Capitalismo, conocimiento, saberes. Muchas veces en la producción de conocimiento tenemos una lógica de apropiación con la otredad. Cuando nos apropiamos de sus saberes, de sus prácticas, de sus experiencias. Psiquiátricos en tiempos neoliberales. Que hablen los que tienen experiencia. Y se transformó en un saber que, al circular, también se descapturó de la encerrona de lo enfermo. La subjetividad neoliberal enferma. Yo te doy, pero no, encerrado acá, así viviendo en la miseria, y si a vos te sirve, entonces me tenés que dignificar dándome una vida digna. Deliberamos integrantes de la Colifata, estudiantes de filosofía y la filósofa Malena Nichenson. LT22 Radio La Colifata, la radio de los internos y exinternos del Hospital Borda. La práctica política, lo público, lo privado, la participación, el conocimiento, lo inapropiable. Con la presencia especial del filósofo y docente francés Pierre Dardot, autor junto a Christian Laval del libro Común, un análisis del rumbo político sociedad neoliberal del siglo XXI. Colifata filosa, lo común. Lo privado, los privados, lo común y lo inapropiable. Pierre Dardot, ¿podrías abrir este espacio de debate y de charla desarrollando un poco más estas ideas? Oui, inappropriable. Mais ça peut signifier deux choses. Hein. Ça peut signifier qui ne peut pas appartenir ou qui ne doit pas appartenir. Et c'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'il y a des gens souvent, par exemple, qui disaient l'air que l'on respire est inappropriable. Parce que les hommes ne peuvent pas se l'approprier physiquement. Parce qu'il est diffus comme ça à travers l'espace. Et donc c'est de l'inappropriable. Il disait la même chose de la lumière. Il disait la même chose du rivage des mers. Il disait la même chose des cours d'eau qui sont à proximité des rivages. Ça, c'est quelque chose de très ancien. Mais la question aujourd'hui, c'est la question de savoir s'il doit y avoir des choses qui échappent à la propriété. Et à ce moment-là, je dis effectivement qu'il y a des choses qui doivent être déclarées, reconnues, instituées comme inappropriables. Et je ne sais pas, prenons le climat, par exemple. Voilà, quelque chose dont il est difficile de considérer qu'il doit être approprié par qui que ce soit. Se está privatizando todo, la vida, la muerte, las semillas, la tierra, todo está privatizado en cierta parte del mundo. Está ese que vende semillas, que vende después el veneno para echarle a semillas, que a su vez produce cáncer, que a su vez el laboratorio es propietario de una medicina para el cáncer que produce el veneno que le vende el que fabrica la semilla. Que hay otro sistema
para sacar el oro sin contaminar los ríos, para sacar los minerales. Pero en la rapidez, el hombre contamina para ya tener ahí ese dinero. Y le quiero decir algo que está todo pensado. Hacen todo esto a propósito para ver, para que venga El Salvador, simplemente. Para que venga un tipo a salvarnos. Pero lo que pasa es que el tipo no se anima a venir. Y cada vez lo ponen peor y peor y ponen peor la cosa, a ver si viene el tipo a salvarnos. Diego, ¿querés compartir algo, decirnos algo? Lo que observamos es que existen, por ejemplo, países o capitales dominantes y dominan, por ejemplo, territorios, ciertas sustancias que existen también en algunos territorios. Estas sustancias son saludables. Entonces vemos así que se apropian de aquello que es saludable y entonces ya no es de los habitantes del lugar, entonces ya lo saludable tampoco es común. Yo creo que nos hemos apropiado de eso, inapropiable como el clima, el mar, el aire, por el mal uso que le damos. Le damos un mal uso como si fuera nuestro, así que no hace falta que nos den un papel. Tenemos un sello ahí del cielo, que es el agujero de ozono, que está lacrado. Este planeta es humano. Ya los animales, pobrecitos, cohabitan nuestra propiedad privada. Por ejemplo, un bosque. Y decís, bueno, esto existe desde un bosque, todo bárbaro, está todo perfecto, hay cascada. Pero de repente viene un ministro de no sé qué y lo contrata a un privado y te viene una topadora y te aparece un campo de soja. Entonces es una propiedad privada, así que pienso que hay una equivocada relación con la propiedad privada. A mí me viene lo futurístico siempre. Pensemos también en el agua potable. Y imaginemos que se puede desalinizar el agua de mar. Se van a poner a robarla, se van a poner a contaminarla más. Total, saben que sobra y no importa nada. Bueno, yo hice una canción hace más de 40 años sobre la apropiación, dedicada a todos los malos del mundo, porque quizás uno le dedica a los malos del mundo con un abrazo, con un beso, quizás los haga buenos, que se llama Soy Malo. Soy malo y egoísta, todo es para mí, que revienten todos, que se mueran, todo es para mí. Quisiera que estallara la guerra nuclear y solo quede yo, que revienten todos, todo es para mí, el mar es mío, el aire es mío, todo es para mí, todo es para mí. Sigue, viste, dura como 4 o 5 horas. Te estoy espiando, ¿eh? Ya te vi. Es una tela con un entramado muy chiquitito. Sí. Entonces lo que pasa es, por donde vos me ves la cara a mí, pasa tinta. Y por donde está tapado, no pasa tinta. Este chablón es re chiquito, ¿no? Como de 20 por 25, no sé. Pero la capacidad que tiene este chablón es como de poderse multiplicar. No sabemos a dónde va a ir a terminar ese afiche que vamos a hacer o esa camiseta. Se puede ir muy lejos. Las consignas son cosas que vamos pensando porque en general surgen de cosas que nos duelen. O sea, como para nosotras es muy terapéutico. Cuando algo nos duele, le respondemos con un chablón. Es un objeto, el chablón que eligieron la serigrafía, que se comunique con el otro. Entonces, por eso digo, es terapéutico para ustedes y para el otro. Bien. Lo que hacemos es invitar a otras personas a que puedan pensar y hagan y dibujen sobre este objeto. Pero el objeto tiene sentido cuando esto lo ponemos en acción. Lo ponemos en acción cuando empezamos a imprimir en el espacio público generalmente, en las plazas, en jornadas, en fiestas, en escuelas, en hospitales, en muchos lugares. Nos parece una buena manera de ocupar el espacio público y de empezar a hablar de algunos temas que están invisibilizados. ¿Vamos a ir a imprimir la plaza? A mí me gustaría. Pensemos que en un momento va a venir un cambio, pero la pregunta siempre es esa, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se avanza? ¿Por qué no se avanza, Pierre? Parce qu'il y a des intérêts très gros et très puissants qui sont en jeu. Et je prends un exemple, ça rejoint ce qu'il vient de dire. Il y a un arbre
le margousier en Inde, qui a des propriétés fongicides, c'est-à-dire qui permet de tuer les bactéries et les champignons. Et cet arbre-là est soigné, cultivé depuis des millénaires par les paysans d'une certaine région de l'Inde. Et il y a de ça quelques années, une dizaine d'années, une société américaine qui s'appelle la société Grace, je n'invente pas le nom, a déposé un brevet. Le brevet, justement, devait permettre à cette société de s'approprier toutes les vertus fongicides de cette plante, de cet arbre, de manière à interdire à ceux qui en avaient l'usage depuis des millénaires de pouvoir continuer à en avoir l'usage. C'est-à-dire de telle sorte qu'ils soient obligés de payer pour continuer à avoir l'usage de ce dont ils avaient l'usage depuis plus de 2000 ans. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est une société américaine qui était parfaitement encouragée par le département d'État, c'est-à-dire par le gouvernement en place aux États-Unis. Et fort heureusement, il y a eu une bataille juridique qui a duré quelque chose comme 15 ans, et notamment avec une philosophe indienne qui est en même temps biologiste, qui s'appelle Vandana Shiva, et qui a justement permis que ce brevet soit cassé devant une juridiction internationale. Voilà. Ça a duré 15 ans, mais la lutte a payé. Mais ça, c'est pour montrer l'aspect très concret des conflits autour des droits de propriété. El ejemplo que trajiste de este árbol fungicida en la India me hizo recordar a un viaje que hicimos con la Colifata en el 2012 a Costa Rica y encontramos a un señor que se llama Paulino Najera, que era miembro de una comunidad que habían sido apropiados, esa comunidad, 50, 60 años antes de todos sus bosques. Dicho rápidamente, lograron una ley de restitución de estas tierras. Digamos, recuperaron el suelo, imaginaron su bosque, buscaron una y una de cada semilla que originariamente estaba allí. Lo plantaron y esperaron. Y nos impactó muchísimo porque llegamos nosotros 40 años después con el bosque restituido, con las leyendas y las tradiciones circulando, permitiendo también un lugar colectivo identitario y con ciencia, con medicina, con las plantas, etc. ¿Qué les parece? A mí me pareció muy inspirador. Esto pasa con las plantas, con los insectos, con los animales. Por ejemplo, supongamos que el oso en una temporada se come, qué sé yo, 100 pescados. En esa temporada, ese oso no se los comió. Por lo tanto, hay superpoblación de huevos de ese pescado. Por lo tanto, se desequilibra todo el sistema. El ejemplo que vos tomaste de Costa Rica fue un ejemplo con mucha suerte, donde se pudo restituir todo lo que le habían sacado. Todo lo que le habían sacado. De alguna manera les volvió. Pero ojalá siempre fuera así. Y es un ejemplo que ilustra muy claramente la complejidad, que a priori uno cree que, bueno, se ataca un bien, un recurso, pero es mucho más complejo. Quizá en ese ejemplo feliz que no abundan, nos echa un poco de luz sobre todo ese entramado tan complejo entre lo natural, la cultura, el hombre haciéndose en permanencia, ¿no? Y de modo inacabado siempre. Colifata TV Internacional desde la República de Costa Rica, la República Verde. Estamos acá en plena selva yendo justo al límite entre el mar y la península de Osa. Están los monos titís. ¿Y por qué estamos acá? Por defensa del ambiente, que también es defender al ser humano. Otra cosa que quería tomar también era el tema de
la propiedad del loco, de que la locura como propiedad. Llegamos al hospital con nuestra locura, y en el hospital hay un intercambio, pero el que sale ganando siempre creo que es el profesional, porque uno enseña con su locura, enseña o con su caso produce la enseñanza del otro que es profesional, pero esa enseñanza no es paga, es ad honorem, y esa enseñanza solo la puede enseñar el loco. El loco enseña, el profesional se recibe y el profesional va y sigue su camino. El loco, el único camino que le queda es hacer 3 cuadras, 4 cuadras y vivir en una pensión cerca del hospital. El ejemplo más acabado de lo que dijiste en el hospital, cuando se juntan 100 estudiantes, 80, y se presenta el enfermo. Sí, lo más lindo es que cuando vos contás eso, la persona que va, y capaz que todavía está con su cuadro clínico y así está con su mambo, el tipo piensa que va a dar una clase. Entonces yo me sentí ahí como que iba a dar una clase de aprendizaje y todo. Lo que decía Fer recién me hacía acordar a, no sé si leyeron las enseñanzas de Don Juan Castaneda. Hay un momento en el cual le pedía a uno de los indios, como él mismo decía, que le contara sus sueños, y el chamán, Don Juan, lo retaba, como siempre hacía, y le decía: vos a un indio no le podés pedir que te cuente tus sueños, sus sueños, porque es lo único que tiene, es su única propiedad. Esta es otra tinta. Azul. Azul y al solvente, que es un poquito más fuerte. ¿A quién, si es que existe? Entonces, teniendo en cuenta esto, nos ponemos a pensar un poco qué es lo común, ¿no? Y les pongo este pequeño video con el ánimo de que visibilicemos un poco de lo que consideramos que es lo común. Aquí está completo para que lo vean. Y para el jueves hay una pequeña actividad y es responder 2 preguntas. Hoy hablamos de lo común, que lo común puede ser, depende del contexto, y teniendo en cuenta el contexto a sí mismo, vamos a hablar de qué es lo común y qué no es lo común. Pero el jueves vamos a hablar de lo común, pero de otra forma. Ustedes van a decir, ¿cómo así que otra forma, profe? Sí, vamos a hablar de lo común, pero desde otra perspectiva completamente diferente. Porque la idea es que ustedes me ayuden a responder 2 pequeñas preguntas. También hacen 2 párrafos. Y las 2 preguntas, ya se las voy a poner por acá. Dice: ¿cuál es el odio a lo común? ¿Y qué es lo que la gente comúnmente odia? ¿Listo? Esas 2 preguntas las vamos a hablar el jueves, porque el jueves vamos a hablar del odio a lo común. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda, inquietud o comentario adicional. A partir del jueves, ya el jueves les dejo lectura. Esta semana es apenas como para que nos vayamos adentrando un poco al tema de lo común y demás. Y ya empezamos lectura el día martes con Bauman con comunidad. ¿Listo, chicos? No siendo más, que tengan buena noche, buen martes y nos hablamos el jueves. Chao. Listo, profe, gracias.